Tierras de Pandillas, capítulo 13. Barrio Nuevo Estrada. Activate subtitles for your language. You can find them in YouTube settings. Nosotros no somos una minoría. Un famoso mural pintado en 1978. ¿Qué pasa, amigos? Otra vez aquí Raúl. Sean bienvenidos al capítulo número 13 en la tierra de pandillas. Estrada Courts. Este barrio es conocido por tener muchísimos murales. La mayoría de los murales están en sus edificios, en estas viviendas. Estos proyectos de vivienda de Estrada Courts están en el sur de Boyle Heights. Miren esto, amigos. Quiero que miren muy bien este mural. Es una hermosa obra de arte, arruinada por vulgar graffiti. En mis recorridos por las calles, siempre me encuentro con murales y graffiti. Así que por favor no confundas una cosa con otra. Murales son una cosa y graffiti es otra cosa. Pero enfrente de este barrio hay un área con muchísimas bodegas. Allí también hay muchísimos murales y graffiti. Y si combinamos estos dos lugares, entonces esta sería una de las áreas con más murales en Los Ángeles. Probablemente solo sea superado por murales por el área del Distrito de Arte y los callejones de la avenida Merlos, allá en Hollywood, entre Hollywood y West Hollywood. En los alrededores de este barrio hay como 34 pandillas conocidas. Hay pandillas aliadas con la mafia mexicana, pero también hay pandillas que se han enemistado con la mafia mexicana. La pandilla Opal Street Locos 15 es una de esas pandillas. Esta pandilla se negó a pagar impuestos a la mafia mexicana y como resultado todo su vecindario fue incluido en la lista negra de la mafia mexicana. Y pues allá en los alrededores desde 1990, Opal Street Locos aceptaron ser proscritos y declararon la guerra a todas las pandillas sureñas. En especial a tres de las grandes pandillas de esta área: Barrio Nuevo Estrada 13, White Fence 13, Indiana Duques 13. Hoy pues te voy a platicar sobre la pandilla más grande en este vecindario, Barrio Nuevo Estrada. Esta pandilla se formó a principios de la década de 1940 y en la actualidad es una de las pandillas hispanas más grandes del este de Los Ángeles. Barrio Nuevo Estrada se ha expandido a otras ciudades locales: el este de Los Ángeles, aquí en Montebello, muy cerca, Lancaster, probablemente algunos otros lugares. Esta pandilla tiene viejos lazos con la mafia mexicana y se unen bajo la bandera de sureños. Así es, amigos, todas esas pandillas que llevan el número 13. Muchos miembros de Barrio Nuevo Estrada han sido incluidos en la mafia mexicana. Entre ellos está el Sailor Boy, Chuy Martínez. Se encuentran desde los miembros originales de la mafia mexicana. Y muchos otros miembros de esta pandilla han entrado a la mafia mexicana. Alrededor de 20 miembros de Barrio Nuevo Estrada se han incorporado a la M. Pero también un gran número de ellos han desertado de la organización y también se han convertido en informantes del gobierno. Mira aquel mural, amigo.
quiero que mires muy bien este mural, ya que este va a ser parte muy importante en la historia que te voy a contar hoy. El artista Daniel Martínez pintó el mural en 1973 en memoria de un homeboy que rifan todas las clicas del barrio Nuevo Estrada, que vivan, y unas manos sosteniendo las letras en verde de BN, Barrio Nuevo Estrada. Sigamos nuestro camino mientras retomamos nuestra plática. Y como te estaba diciendo, déjame te platico una pequeña parte de la historia del mural de Barrio Nuevo Estrada, pero en las propias palabras de un viejo miembro de esta pandilla. El mural fue pintado en honor a Noeli. En 1973, las pandillas rara vez usaban armas. Sin embargo, una noche de 1973, los muchachos del barrio fueron invitados a una fiesta en el barrio de Florencia 13. Uno de los homeboys se llamaba Noeli. Él vivía a pocas cuadras de Estrada Courts. Los padres de este muchacho eran inmigrantes rusos, pero hablaban español. Este muchacho creció en este barrio, un hombre blanco y miembro de esta pandilla. A Noeli le dispararon y lo mataron en la fiesta, allá en Florencia. Estos hechos desataron grandes problemas entre Barrio Nuevo Estrada y Florencia 13 durante muchos años. Esta es una historia de la vida real. Y estas son las palabras del Luis Flores, un veterano de esta pandilla. Así que, pues solo te voy a platicar lo que mi memoria guarde de esta historia, mientras vamos recorriendo estas calles. Fue en el verano de 1973. Este Luis fue uno de los chicos que pintó el mural de Estrada Courts en honor a la pandilla a la que pertenecía, Barrio Nuevo Estrada. En ese entonces, esta pandilla ya tenía más de 30 años, pues se había formado desde la década de los 40. Barrio Nuevo Estrada era una de las pandillas más grandes del este de Los Ángeles. Incluía varias clicas. La clica de este Luis era la de los Duques. Este Luis pues era un jovencito de 18 años y él era el primer pandillero de su familia. Este muchacho nunca conoció a su padre y el hermano de Luis era su figura paterna. Y pues por eso la pandilla Barrio Nuevo Estrada era como su familia. Y pues el barrio era algo por lo que él moriría. Los murales pintados ese verano del 73 fueron financiados por el condado, pues ellos querían embellecer el área del este de Los Ángeles. Incluso los bomberos donaron la pintura. El artista del barrio propuso un mural que nadie desfiguraría con grafitis. Este resultó ser un mural que mostraba cuánto tiempo había estado el Barrio Nuevo Estrada allí. Era el orgullo del barrio, es decir, de la pandilla. El mural era como una declaración a otras pandillas para que se mantuvieran al margen, pues esta era la sede de Barrio Nuevo Estrada. Y todo fue financiado por el condado. Fueron alrededor de 100 muchachos que trabajaron en ese programa juvenil de ese verano. Y ese mural de Barrio Nuevo Estrada
fue el primero que aprobaron. Una vez terminaron ese mural, se pintaron muchos otros murales, todos esos que ya recorrimos y estuvimos viendo. Se colocaron murales también en los proyectos Maravilla, en los proyectos Harzar, en Primera Flash, todos estos murales en propiedad del condado y con fondos del condado. Todos hicieron lo mismo que hizo Barrio Nueva Estrada. Todos glorificaron el barrio, es decir, a su propia pandilla. Es por eso que todos estos lugares en los que he recorrido en el este de Los Ángeles, si tú te has dado cuenta, hay muchísimos murales por donde quiera. Estos muchachos allá en 1973 pues bebían mucho y se drogaban mucho. Y pues ellos fumaban mucha hierba mala. El artista Dani Martínez tenía un reto para elegir a estos muchachos. Y a pesar de que esos 100 muchachos no eran artistas, ellos estaban muy contentos de participar pintando los murales. Dani Martínez los dirigió, diciéndoles qué colores pintar y dónde. Él tenía todo el mural ya delineado con tiza. Y este Luis trabajó un mes en el mural, pintando su fondo azul y la cinta en la parte superior. Este muchacho Luis pintó con mucho cuidado para que el mural quedara perfecto. Muchos jóvenes estaban en esos equipos que pintaron todos esos murales. Y uno de esos muchachos se volvió enfermo. Se llamaba Ernie Chuco Castro. Este muchachito Ernie solo tenía 13 años en ese momento. Cuando pintaron el mural, este Luis estaba en libertad condicional y su oficial de libertad condicional le recomendó que fuera al ejército. Entonces, unos meses después de ayudar a pintar el mural de Barrio Nueva Estrada, este Luis se alistó en el ejército. Y pues esto enderezó al muchacho por el buen camino. Y en 1977 él regresó al barrio junto con su esposa. Y allí, pues Luis y su esposa conocieron a la ex esposa de su amigo Chuco, aquel jovencito de 13 años. La señora le dijo que Chuco estaba cumpliendo una condena en la cárcel, que ya tenían hijos. Ya para ese entonces este Chuco pues ya era un consumidor de droga, de esta heroína. Y pues en ese entonces, en el 77, la heroína era como una epidemia en el este de Los Ángeles en esos momentos. Muchos tipos a los que les gustaba la heroína estaban haciendo muchos robos. Y pues parece que Chuco quedó atrapado en eso. Claro que Luis pues tampoco era un ángel. Pues a él le gustaba mucho beber alcohol, fumaba PSP y era un apostador. Muchas veces este Luis regresaba a su casa sin nada de dinero. Y pues eso le ocasionó perder a su esposa y a su familia. Afortunadamente con el tiempo pues lo ha visto ver sus errores y ahora pues está limpio. Nada de drogas, nada de alcohol, nada de apuestas. Y pues de vez en cuando se mira con algunos de sus amigos de la pandilla. Sí, pues el paso del tiempo cobra factura a las personas, ¿verdad? Es como otro muchacho de aquella banda de 100 muchachos, uno que le llamaban el Ciclón,
que en ese entonces era uno de esos tipos bastante malos. Ahora, pues ya es un señor grande, de esos viejitos canosos, y tiene bastante problemas de espaldas. Como les digo, mientras pasa el tiempo, pues el tiempo cobra factura. Y volviendo a Chuco, pues en la cárcel se había unido a la mafia mexicana. Él había estado haciendo trabajos para la mafia mexicana y pues luego, unos años después, fue arrestado y enfrenta cadena perpetua. Pero para escaparse de la cadena perpetua, este Chuco se convirtió en informante. Y él testificó en un caso que envió a muchos de los carnales a prisión de por vida, a carnales de la mafia mexicana. Ahora este Chuco, el informante, está en protección de testigos. Todo esto que te estoy contando, pues nada, es cosa del otro mundo que muchos saben, porque pues en realidad hasta salió en las noticias, en los periódicos. Es una historia de la vida real, una historia del barrio, de la raza. Y pues espero que te haya gustado este capítulo. En estos lugares llenos de murales y grafitis. Y ahí nos vemos en el siguiente capítulo, en las tierras de pandillas.